¿Qué tal, latinos? El día de hoy estoy en Radio Latina Entrevista con una invitada especial. Ella es Catherine Salvador, a quien le tenemos de invitada porque el día de hoy, 8 de septiembre, se recuerda el Día Internacional de la Alfabetización. Y con ella vamos a conversar acerca de los retos, sobre todo que actualmente tiene la educación en Latinoamérica y también a nivel internacional. Catherine Salvador vive actualmente en Ecuador, pero ha vivido varios años también en Irlanda y tiene mucha experiencia, sobre todo en investigación educativa. Así que voy a dejar a Catherine que se presente, por favor. Cuéntanos un poquito acerca de ti y luego empezamos a hablar acerca de este día. Muchas gracias, Silvia, y también a Radio Latina por la invitación. Estoy de regreso en Radio Latina porque en algunas ocasiones también me invitaron a hablar temas referentes a educación y otros similares. Cuando estuve en Irlanda, efectivamente, ahí fue donde realicé mi estudio doctoral en el Trinity College en Dublín y pues fue una experiencia muy interesante. De hecho, parte de mi tema en la tesis doctoral es ver estas diferencias de lo que es sistemas educativos entre el sistema anglosajón y europeo y en nuestro contexto latinoamericano. Regresé a mi país en el 2018 ya con el título y con el desafío de realizar investigación educativa, además de seguir con mis actividades de docente. Laboro en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde estoy colaborando como profesora y también coordinadora de investigación educativa. Y también coordino la región costa de la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa, conocida como ASEFI. Y pues uno de los desafíos, como mencioné a mi regreso, era con todos estos aprendizajes adquiridos, no solamente en los libros o por el hecho de realizar mi tesis allá, sino el aprendizaje de la vida, de la experiencia como una estudiante internacional latina en Irlanda, cómo lo podría yo aplicar pues, para mejorar todo lo que conocemos como sistema educativo, formal o informal. Pero la experiencia fue muy buena. Tengo todavía muy buenos contactos como estos contigo, Silvia, y con la radio. Los sigo todavía en Facebook y sus publicaciones y creo que hacen una muy buena labor, ¿no? Porque es importante recordar dónde estamos, de dónde venimos y no desconectarnos de la realidad de nuestros pueblos, es sumamente importante. Así que un gusto para estar aquí. Bueno, exactamente como nos comentabas, Catherine, o sea, el internet, las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de conectarnos y compartir experiencias como la tuya, que has pasado por Irlanda, tienes esa experiencia en Irlanda y también ahora estás desarrollando más esa experiencia a nivel de Ecuador, donde actualmente vives. Pero bueno, vamos a ir pasando al tema de hoy. Queremos hablar un poquito de la situación actual de la educación, la alfabetización, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a empezar por ahí porque sabemos que este es un programa latinoamericano y nos escuchan, claro, la comunidad latina en Irlanda y también mucha gente en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo ves la situación actual de la educación en Latinoamérica? Bueno, te voy a comentar una anécdota que viví en lo personal cuando estaba estudiando en el colegio. Hubo un programa que creo que igual se realizaba de igual manera en muchos países en Latinoamérica. Te estoy hablando de los casi entrando a los 90, que era el Programa Nacional de Alfabetización, porque justamente ya era uno de las preocupaciones a nivel no solamente nacional ni regional, sino mundial, el hecho de que habían algunas personas todavía que no sabían leer y escribir, lo cual implicaba ciertas barreras o desigualdades en acceso a la información o a algunos servicios inclusive. Entonces yo como estudiante de colegio pude realizar actividades de alfabetización, pero habían algunas novedades allí, que
no habíamos estudiado para pedagogía o pedagogía de adultos, que también es un sector bastante importante, pedagogías para lo que es enseñanza de matemáticas, para enseñanza de aprender a leer y escribir. Entonces yo creo que a pesar de que recibimos instrucciones, recibimos manuales, recibimos material, muchos lo hacíamos, en mi caso, por vocación. Yo creo que mi vocación siempre ha sido enseñar, aunque me he desempeñado también en otras áreas, pero más me dejaba llevar por ese instinto que viene de la vocación. Sin embargo, los resultados fueron buenos. A nivel nacional, sí se alcanzó llegar a muchos sectores con la participación de los estudiantes de bachillerato en ese momento, y yo creo que esas iniciativas se han venido dando, ¿no? ¿Cómo ha progresado hasta ahora? Según los reportes que recibimos de la UNESCO, indica que es realmente un porcentaje muy bajo que no ha logrado tener acceso a una educación de cualquier tipo, en su idioma original o en el idioma que es el idioma oficial del país donde se encuentra. Entonces yo puedo decir que sí han habido grandes avances. Sin embargo, hay otra problemática. Se habla del nuevo analfabetismo que conlleva el nuevo ciclo, la nueva era en la que estamos, que es la alfabetización digital, y también la alfabetización, el conocimiento de un idioma diferente al idioma oficial del país. Se habla mucho del inglés como la lengua franca, o se habla mucho de conocer por lo menos un idioma adicional al propio como parte de estas competencias necesarias. Originalmente se hablaba de alfabetización como el concepto básico de aprender a leer y escribir. Luego se fueron incorporando como destrezas básicas de sumar, restar, multiplicar, dividir, y pues poco a poco se ha ido desarrollando el concepto de competencias del ciudadano para poder desarrollarse, y se van a ir incorporando temas que ya tienen que ver con la comunicación, que ya tienen que ver con algo bien importante. Hace unos años reportaron también que en Sudamérica se sabe leer, pero no se lee críticamente. Entonces la lectura crítica y la reflexión es algo también importante como componentes de esto. Pues partí de una anécdota personal, fui parte de esa experiencia, no fue la primera, fue una de las varias iniciativas que han habido, y pues se ven los resultados en los reportes que nos presenta la UNESCO. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es un concepto bastante amplio, sobre todo hablar de educación. Y en estos tiempos tan complicados con el tema de la pandemia, sobre todo, la educación ha tenido que adaptarse también a un nuevo estilo de vida o de educación, por ser redundante un poco. Pero el COVID ha transformado la educación también. Pero ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo ha sido esta educación? ¿Ha sido también democrática esta educación durante la pandemia? Porque hemos hablado se ha hablado mucho de la educación a distancia o la educación virtual o en línea. ¿Qué ha significado eso durante esta pandemia para la educación? Bueno, yo creo que el COVID-19 no creó un problema, pero sí reveló muchos problemas que ya existían. El asunto de la brecha digital, que ahora es como se lo conoce, a esta falta de democracia en el acceso a la educación virtual, es uno de ellos. Entonces, es importante recordar, también en los reportes existe que, por ejemplo, países como Estados Unidos tienen un acceso a las redes o Internet como que del 80%, mientras que el mejor país de Sudamérica tiene el 50%, en donde la norma es 30-32% de la población que tiene acceso al Internet. Entonces, esto ya crea otras situaciones. Vienen también otros componentes, como es qué tan preparado estaba el profesor o la profesora para la aplicación de estas tecnologías en su clase.
sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a a la mera transmisión de conocimientos o a la charla magistral o simplemente una forma de enseñanza-aprendizaje tradicional. Pero interesante, esto de aquí ya se lo había cuestionado mucho antes de la pandemia. Por ejemplo, muy conocido Paulo Freire ya hablaba de la pedagogía que desbancaba al profesor como el que tenía todo el conocimiento y proponía una educación horizontal en donde inclusive su experiencia era en programas de alfabetización en adultos en áreas campesinas, que el conocimiento que ellos tenían era tan importante como el conocimiento que ellos pudieran adquirir de libros o de textos o por medio de la educación formal. Entonces, eso ya se hablaba mucho antes. Como indico, la pandemia lo que hizo fue revelar estas situaciones, quedaron expuestas y yo creo que la mayoría de los países, de las experiencias que he escuchado, lo hemos hecho bien. No digo lo óptimo, pero tampoco nos hemos quedado como de brazos cruzados. Creo que no es característico de los latinos quedarnos de brazos cruzados. En la mayoría de los casos queremos hacer algo. Muchos profesores buscaron capacitación, gobiernos, ministerios de educación, iniciaron programas para implementar programas, inclusive gobiernos seccionales establecieron sistemas para proveer de internet a sectores que se encontraban alejadas de la urbe o alejadas de sectores donde podían tener un buen acceso a internet. Eso creo que es en la mayoría de los países de Latinoamérica, no queriendo decir que alcanzamos el óptimo, pero creo que ha sido un buen aprendizaje. Y como yo siempre digo, y me preguntan qué va a pasar después de la pandemia, yo digo, creo que todo puede pasar menos que regresemos a enseñar de la misma manera que enseñábamos antes. Debimos haber aprendido algo, debimos haber aprendido tanto desde la perspectiva del docente como del estudiante. El estudiante también aprendió que su profesor, que enseñaba desde su casa, tenía un perro que le ladraba, enseñaba desde la cocina, tenía el vecino que le prendía el volumen la música. Entonces el estudiante también tuvo un acercamiento a ver que esa persona que me está acompañando en este proceso de aprender también tiene una vida, ¿no? Tiene un contexto, también tiene una experiencia que es la que está compartiendo conmigo. Yo creo que se aprendieron muchas cosas. Sin embargo, hay muchísimas por mejorar, Como indiqué anteriormente, no es una de las pocas experiencias que hemos tenido en la que una eventualidad ocasionó una transformación en la educación. Por ejemplo, en América conocemos los famosos huracanes. En algunas secciones, en algunos sectores, en algunos países, sobre todo Centroamérica y Norteamérica, se tuvo que recurrir a la educación por radio, o educación por televisión, que también se lo pensaba ahora por la pandemia de volverlo a implementar. Entonces sí se ha aprendido a enfrentar el problema. Creo que ha faltado un poquito más la parte de hacer un análisis, porque en algunos casos se fue muy reactivo en lugar de ser proactivo, ¿no? Porque está bien, la reacción es importante, pero no podemos vivir en la reacción durante todo el tiempo. Hay que ya comenzar a establecer estrategias. Pero algo interesante, hay un documento de un grupo de investigadores de la asociación, de la CEFI, que se llaman relatos docentes. Los docentes comenzaron a describir sus situaciones durante la pandemia y se lo ha hecho a nivel de un relato, en algunos casos autoetnográfico, en unos casos etnográfico, pero muy visual, muy descriptivo. Y yo creo que sí es importante revisarlos, analizarlos, aprender de ellos y ver cómo podemos tal vez establecer nuevas metodologías que parten de eso. Sí, es exactamente lo que nos decías. La pandemia, bueno,
tal vez nos ha agarrado un poco desprevenidos a muchos en muchos aspectos, y uno de esos sobre todo ha sido la educación. Los niños, las familias, los padres, al final todos han tenido que adaptarse a una nueva forma de educar. Y como dices, o sea, ha abierto también nueva visión, porque también, o sea, como dices, los profesores estaban desde su cocina o desde su sala enseñando, igual los niños desde su sala, con la mamá tal vez en la cocina o el papá ahí al lado, o la mamá también al lado mientras trabajaba también ahí desde casa. Entonces ha habido muchos pros, contras y sobre todo muchos desafíos durante este tiempo. Seguramente, como tú dices, no vamos a volver atrás, o la idea no es volver atrás. La pandemia ha abierto nuevas oportunidades también y ha hecho visible de que las tecnologías pueden ayudar bastante a la educación. Lo único, sí necesitábamos más preparación para enfrentar eventualidades como estas. ¿Cuáles crees tú que serían los nuevos retos, los nuevos desafíos de la educación ahora, de aquí en adelante, post pandemia, por ejemplo? Porque ya la educación sabe que puede utilizar herramientas como el internet y otras que antiguas, tradicionales, como la radio y la televisión también, para apoyar. Entonces, ¿tú cuál crees que son los desafíos de aquí para adelante, para la educación, para los maestros, para los estudiantes? Yo creo que uno de los retos tiene que ver con la parte de lo que es educación inclusiva. Uno, y educación contextualizada, otro. Que no es algo nuevo tampoco, pero sí es algo que se pudo haber incrementado con esto el efecto de la pandemia que se ha vivido a nivel mundial. La primera, en el sistema de inclusión, en el sentido de aquellos que tienen falta de acceso a recursos, no hablamos solamente de inclusión en necesidades especiales para aprender, sino aquellos que también tienen otras barreras como el idioma. Algo que mencionaste que es bien importante, en muchos casos, padres y madres o miembros del núcleo familiar se convirtieron como en los cotutores de los educandos en la casa, ¿no? Y en algunos casos eso pienso que ha beneficiado, porque siempre se hablaba del triángulo en la educación, donde los padres y la comunidad, además de la escuela, el colegio o universidad como institución, era uno de los componentes. El padre, madre de familia o el miembro de familia se convirtió en parte de ese triángulo, ¿no? Explicando, reforzando, tutoreando, facilitando recursos, etcétera, pero está un poco más acostumbrado ahora a ser parte de la vida estudiantil de su hijo o de su miembro de familia. Yo creo que eso es importante, pero a la vez, ¿qué pasa con esos educandos que no tenían un miembro de familia, o como indicas, estaba trabajando al mismo momento, o tenía que salir porque su ocupación requería salir de su hogar? Entonces allí ya vamos viendo de que hay unas desventajas para algunos estudiantes, ¿no? Otro vendría a ser aquellos miembros de familia que tal vez no tenían una competencia en el uso de herramientas digitales para acompañar al estudiante. Entonces vemos algunas cosas que se deben mejorar. No solamente el acceso al internet, es también el acceso a la calidad de internet que tenemos, porque se hablaba mucho ahora que no puede que haya internet en casa y haya un computador, pero ¿qué pasa si ese computador tenían que compartir los 5 o 6 hermanitos? Exacto. Entonces eran muchas cosas que se están revelando, porque justamente ahí es donde interviene lo que es investigación educativa. ¿Cuáles eran esas diferentes realidades que no han sido atendidas todavía o que faltan por atender? La otra situación es la falta de contextualización. En muchas ocasiones se llegó a abrir plataformas virtuales o plataformas de acceso o libros o programas,
pero que fueron diseñados para un contexto regional en particular y que no tiene nada que ver con la realidad del estudiante. Entonces yo creo que eso también es algo que debe considerarse y que es importante. Hablamos de también lo que es aprender que el proceso de enseñanza-aprendizaje no necesariamente ocurre solamente en la escuela, no, colegio o universidad. Debe ocurrir en todo momento. O sea, el estudiante debe aprender a aprender, procesando de manera crítica la información que le llega, porque eso también fue algo que sí se pudo ver durante la pandemia. Personas que no eran analfabetas, pues no tenían la capacidad de procesar información para comprenderla y aplicarla. Entonces, como que se vacunaba uno, se vacunaban 100. ¿Por qué? No sé, todos lo hacen. Entonces, esas habilidades es importante, esas competencias es importante trabajarlas, el análisis crítico de la información. Yo creo que esos son los nuevos retos, los nuevos desafíos, porque una vez que se van detectando, hay que tratarlos. Y yo creo que una vez que se traten eso, como por ejemplo se celebra ahora que casi toda la población mundial está alfabetizada, pero no quiere decir que el trabajo terminó allí, porque hay nuevos desafíos. Para una persona saber leer y escribir no es suficiente. Tiene que saber leer y escribir críticamente, tiene que saber comunicarse, tiene que tener igual acceso a recursos que le permitan desarrollarse en un contexto no solamente profesional, sino personal. Otro desafío que yo veo es la parte del desarrollo de resiliencia, de valores, fortaleza, valores de recuperación. Hay mucha gente que vive con temor ahora por la situación que se ha vivido de la pandemia y que tal vez en cierta forma ha sido mal difundida por los gobiernos, ¿no? O por grupos a los que les conviene tener a la gente atemorizada. Yo creo que eso es algo importante porque la psiquis del estudiante influye mucho en su proceso de no solo cómo aprende, sino cómo lleva la vida, ¿no? Y de qué vale que seamos personas con mucho conocimiento, pero llenos de temores. Entonces yo creo que eso es un reto importante porque afecta no solamente al estudiante, afecta a profesores, afecta a la comunidad, afecta a los gobiernos inclusive. Hay gobiernos que se han mantenido muy cerrados justamente por esos temores y eso contradice mucho la tendencia que dice que sí, que somos el mismo mundo, el mundo global y todo eso. Entonces, pero al mismo tiempo se ven muchos gobiernos muy cerrados, ¿no? Entonces yo creo que esos son los nuevos retos que tenemos que enfrentar, además de los que debemos continuar, ¿no? Seguir capacitando a los docentes, seguir proporcionando recursos de calidad, seguir tratando los derechos básicos del ser humano, que es el derecho a la educación, a una educación de calidad, y también a desarrollarse con el conocimiento, valorando el conocimiento que se tiene, ¿no? O que se adquiere por experiencia o de manera formal. Exacto, y hay dos puntos que quisiera recalcar. Sobre todo hablabas de un aprendizaje crítico. ¿Cómo un estudiante o una persona, ahora que con las nuevas tecnologías también, el mismo internet, las redes sociales, estamos bombardeados de mucha información? ¿Cómo podemos ser críticos ante tanta información que nos llega constantemente? Bueno, eso es algo que se puede aprender desde pequeño y bueno, fue parte de las reflexiones que tuve la oportunidad de realizar durante mi estudio doctoral. Son parte de la herencia de ser países colonizados o conquistados, sin entrar en polémica por el término, pero nos enseñaron a leer aceptando todo lo que leíamos como verdad, ¿no? Y nos enseñaron a escribir lo que nos dictaban. Entonces desde ahí estamos teniendo ese desfase de qué realmente quiero expresar, qué realmente quiero procesar. Uno de los principios de aprender a hacer análisis crítico de la información es ir a la fuente.
Entonces, estableciendo como fuente el que narra los hechos con conocimiento de causa, no el que dijo, es que me pareció que se cayó, resulta que no se cayó, resulta que a lo mejor se acostó en el piso y lo vi ahí y dije se cayó. Entonces, recurrir a la fuente, cruzar varias fuentes de información para ver en qué ellos coinciden, cuáles difieren por qué. Y todo eso viene con el aprender a cuestionar. Ok, dijo esto, ¿por qué? Hizo esto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Es lógico o no es lógico? Y esas preguntas muchas veces no las hacemos a los estudiantes. A veces el estudiante inclusive pide, no, ya denme el resumen. No, o sea, vamos construyendo juntos. Es cuestión de construir aprendizaje juntos y dotar a los estudiantes con esas herramientas. Una de ellas importantísimo, el don de preguntar, de preguntarse por qué, para qué, cómo, de dónde salió, qué pasa si hago esto. También otro viene de un aprendizaje más experiencial y significativo. Yo me relaciono más con algo que conozco, con algo que me interesa. Tal vez lo otro que no me interesa mucho, pues tal vez lo tomo muy someramente, no lo analizo, no lo critico. Entonces eso también tiene que ver. ¿Se puede aprender? Seguro que se puede aprender. Toma tiempo, porque a veces es como tomando como se dice en inglés, el easy way out, ir de rápido sin querer ir por todo el proceso. Pero es importante. Y ahora más que nunca, como lo mencionas, que hay tanta información, pero también hay tanta información vetada en muchos lugares que debemos también aprender a preguntarnos por qué se nos censura esta información cuando es tan importante para nuestro contexto, nuestra realidad. Muy bien, gracias Caterina. Y lo segundo también que me llamó la atención de lo que comentabas es de ese triángulo que hablabas, donde es el maestro, la familia y el niño o el estudiante, ¿no? Que tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Cómo eso también influye para que el estudiante se haga estas cuestiones, estas preguntas que tú dices de dudar, de decir por qué pasa esto y no simplemente recibir esa información? ¿Cómo se tienen que involucrar esas tres partes o esos tres puntos de ese triángulo? El maestro, el estudiante y la familia, por no decir los padres, sí. Porque a veces no hay padres, pero hay un tutor o un hermano mayor, ¿verdad? Bueno, en este triángulo de educación, el estudiante es el centro, ¿no? Y los ángulos son, pues, la institución, llámese escuela, colegio, universidad, centro formal o informal. El otro es la familia, como lo mencionas, pero el otro es la comunidad. Y es bien importante porque, por ejemplo, ¿de qué vale que una escuela haga muchos esfuerzos con la familia y el estudiante si la comunidad no le da, por ejemplo, los servicios básicos? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso que explicaba, en respuesta de algunos gobiernos descentralizados en nuestro país, municipios, por ejemplo, comenzaron a abrir o establecer redes de internet para que más estudiantes tengan acceso a eso, al menos durante las horas de contacto virtual con sus profesores. ¿Cómo se logra? Conversando de los problemas, o sea, involucrándose, querer hacerlo. Yo recuerdo que cuando estuve en Irlanda realicé un caso de estudio con un estudiante que tenía ciertos problemas de aprendizaje. Entonces se logró establecer esa coordinación porque la familia se involucró estableciendo ayuda extra en casa. La institución inclusive llegó a formar una reunión con todos los profesores involucrados para ver, ¿qué podemos hacer para mejorar la experiencia de aprendizaje de este estudiante? Y por otro lado, también se convocó al sistema social para ver qué ayudas extras le podía dar. Se logró, y esto es uno de los casos de éxito que yo en lo personal en el que gracias a Dios he sido parte,
este estudiante pasó de un sistema en educación primaria, ya está en secundaria y ha aprendido muchas cosas, ha aprendido música, se desarrolla en deportes, tiene perspectiva de llegar también a la universidad, y este es un caso allí en Irlanda que lo conozco muy de cerca. Entonces, primero el querer hacerlo, segundo conversar, tercero derribar las barreras. Derribar la primera barrera y decir, no, esto no se puede. Sí se puede si todos colaboramos, y si hay algo que no podamos mover, pues busquemos la manera. Entonces, otro, dejando los egoísmos y las conveniencias personales a un lado, en búsqueda del bienestar común. Y eso yo creo que es bien importante. A veces sí toca ceder un poco de mi bienestar personal para lograr el bienestar de la comunidad, en este caso de la comunidad de estudiantes. Importante. Que luego van a formar a ser parte de esa comunidad. O sea, yo creo que este es un sistema muy sostenible, porque luego ese estudiante que aprendió en este sistema, cuando se convierte en un profesional o en un trabajador, lo va a repetir, porque siempre va a tener eso. Sí, es como una cadena constante que va, ¿no? Exactamente. Muy importante todo lo que nos cuentas, Catherine, pero vamos avanzando un poquito, porque también quisiera hablar contigo, ya para ir cerrando también la entrevista, de tu experiencia como estudiante en Irlanda, como estudiante de educación superior, sobre todo aquí en Irlanda. ¿Cómo lo puedes comparar con tu experiencia también en Latinoamérica, no? Bueno, uno de ellos es acceso a la información. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, la biblioteca en físico y digital era una barbaridad. O sea, yo hubiera podido realizar 10 tesis con toda la información que había allí. Lamentablemente, y eso es una de las brechas que yo sí he visto, adquirir un texto en Latinoamérica es tan costoso. Tener acceso a la información es tan costoso. Por eso yo critico esos reportes donde dice Sudamérica no lee, las personas en Latinoamérica no leen, pero no se ha preguntado por qué. Porque, y eso justamente lo meditaba ahora cuando me estaba preparando para la entrevista. Cuando estaba en Irlanda, yo podía ir a un pre-owned books shop y podía encontrar un libro de buena calidad, en buen estado, por €1.50, €2, €5. O a veces inclusive estudiantes que nos dejan en un banco de libros donde uno puede adquirir el libro que uno quiere. Aquí en nuestro país, y yo creo que es la realidad de casi todos los países en Latinoamérica, el costo de un libro es tan alto, o sea, el costo de material impreso o digital es alto. O sea, el mismo libro que yo lo pudiera conseguir en Irlanda por €25, acá me cuesta como $132. Ahora, consideremos estas dos realidades. €25 tal vez vendría a ser como que el 10% de un salario promedio en Irlanda o ingresos de familia promedio. Aquí en mi país, $100 y pico corresponde casi el 25% del ingreso de una familia. Entonces, inclusive, recordando mis años en la universidad aquí en Ecuador, habían momentos en el que yo tenía que decidir o almuerzo o saco copias de un libro para estudiar. Esa es la realidad, y que se ha establecido, al menos en nuestra universidad, 20% de los estudiantes vive esa realidad, ¿no? Que viene de familias, no podemos decir tan escasísimos recursos económicos, pero familias que tienen que hacerse su forma de vida, ¿no? Para poder sustentar. En Irlanda yo creo que esos recursos son un poco más generosos y accesibles. Es decir, uno podría adquirirlos, no necesariamente como estudiante internacional no tenía acceso a servicios del gobierno, pero la universidad sí tenía establecido algunos mecanismos de ayuda, ¿no? Entonces yo creo que una de esas cosas. De ahí, profesores y doctores que se sentaban a tomar el té con los estudiantes, e inclusive mi profesor, que lo recuerdo tanto, mi supervisor de tesis, no se le caía la mano a levantarse a servirme una taza de té o café.
hecho con sus propias manos. O sea, eso es algo que a mí me llamó la atención, porque sí puedo decir que lamentablemente en Latinoamérica sí se mantiene esta cuestión, estas jerarquías, que para mí son absurdas, porque estamos queriendo proponer que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que fue una de las cosas que marcaron una diferencia. Ahora, las barreras muchísimas, desde el solo hecho de mantenerse renovando visas y permisos para quedarse, el hecho en Irlanda en particular, y siempre lo he mencionado, es un país en donde uno aplica con una visa estudiantil, y yo no podía, por ejemplo, ir a presentar en una conferencia en Escocia o en Inglaterra o en España sin tener que presentarme a otro proceso de visado, porque a pesar de estar en una zona, no es parte de visado Schengen, por ejemplo. Entonces, esas fueron algunas barreras. Justamente mi estudio doctoral tenía que ver con experiencias de hispanohablantes de Sudamérica que eran exitosos en esta universidad en particular donde estudié en Irlanda. Y las historias coincidían en conductas resilientes, un poco de timidez en el acceso a los servicios, porque muchos decían, sí, el servicio estaba ahí, pero nunca creí que era para mí también. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica nada te dan nada por nada, nada es gratis, todo te lo cobran. Entonces decían, no es posible que este servicio de la universidad también yo podía haber tenido acceso. Entonces son ciertas de las barreras que se detectan, pero también hay muchas conductas resilientes reconocidas y no. Uno de los participantes en mi estudio, por ejemplo, no sabía que era resiliente, pero al irme contando su historia se dio cuenta, sí, o sea, que esta es una conducta resiliente porque no me di por vencida la primera que me dijeron que no me quedé de brazos cruzados. Inclusive este estudiante en particular viene de una familia vulnerada del sur de América, y pues ella está trabajando en Irlanda, no solo terminó su estudio de grado, sino que también de posgrado, y son casos exitosos, y yo creo que son importantes mencionarlos porque a mi manera de verlo es como que jugamos en una cancha de fútbol con no todo el equipo necesario, pero igual metemos gol. Sí, es interesante lo que cuentas porque hay una gran mayoría de latinoamericanos que vienen aquí a Irlanda, sobre todo para estudiar, primeramente el idioma inglés, y mucha gente opta también por hacer estudios de tercer grado o posgrado, por decirlo así. Y es como tú dices, hay muchas barreras, no solamente el idioma, sino muchas barreras, como mencionaste, y que creo que es importante, es la timidez, porque piensas que los beneficios, los recursos que están implementados en ciertos centros de educación no te pertenecen, y por lo mismo no te crees en el derecho de preguntar y pedir el acceso a ellos. Es muy interesante todo eso, de verdad. Muchísimas gracias, Catherine. Si tuviéramos más tiempo, seguiría conversando contigo también de otras experiencias que me imagino que tuviste durante tu estancia en Irlanda, seguramente, pero vamos a tener otra oportunidad para hablar contigo también nuevamente. Te extrañamos, por decir así, a ver cuándo vuelves de nuevo a Irlanda, pero mientras tanto, pues te enviamos muchos saludos desde Irlanda hasta Ecuador también, y muchas gracias. Sí, si me permites, quiero hacer una invitación, porque sabemos que hay muchos profesionales en áreas de educación, allí en Irlanda también, o en todos lugares donde se escuche Radio Latina. Justamente en la asociación estamos organizando una conferencia para diciembre, 9, 10 y 11 de diciembre, conferencia de educación, sobre todo aquellos que estén interesados de investigación educativa en la región, en Sudamérica, ¿no? Tenemos algunas contribuciones importantes. También como asociación fomentamos esto porque creemos que ya debemos comenzar a proponer nuestras pedagogías, nuestra metodología, nuestra información, que ya no vengan de afuera a observarnos y decirnos así son, que nosotros ya seamos capaces de decir así somos, así enseñamos, así aprendemos, así nos relacionamos. Entonces, para los que estén interesados pueden revisar
también algunas actividades que realizamos en www.acefie.org y pues van a encontrar información de esta conferencia que será de manera virtual por lo de la pandemia, que también es uno de los aprendizajes que hemos tenido, a capacitarnos y a realizar investigación utilizando estas nuevas oportunidades que yo digo. No son barreras para mí, sino siempre son oportunidades. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, especialmente a los latinos en Irlanda. ¿Qué les puedo decir? Parte de mi corazón está en Irlanda todavía. Fue una experiencia muy buena. No se dejen vencer por esas barreras y desafíos, porque Silvia es un caso de una de las personas que han sido exitosas en territorio ajeno, al punto que ahora es su propio territorio. Entonces, con ese desafío y pues confiando en Dios como siempre, que todo les vaya mucho bien. Muchísimas gracias, Catherine. De verdad, tus palabras siempre nos fortalecen. Te deseamos mucho éxito, como siempre, y con Radio Latina, pues será hasta la próxima.